Seguro de Auto Consorcio. Presenta CNN Prime. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar el diputado y candidato a senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez. Hay muchísima contingencia que revisar, pero vamos de inmediato a estos titulares. La Corte Suprema reveló que hay preocupación por evitar que se repitan los escándalos de corrupción que gatillaron la salida de la exministra Ángela Vivanco, entre ellos el caso Muñeca Bielorrusa. Desde el Consejo de Defensa del Estado, en tanto, interpusieron una querella contra Gonzalo Migueles, pareja de la ex jueza, los conservadores de bienes raíces de Puente Alto y Chillán y dos abogados del consorcio Velaz-Movitec. Con el objetivo de ahorrar problemas, según sus palabras, Janet Jara confirmó que va a suspender o renunciar a su militancia en el Partido Comunista de ser electa presidenta. Desde el PC dijeron que van a respetar la opción de la candidata y entienden que es un hecho positivo a favor de un proceso mayor. El candidato Johannes Kaiser atribuyó el anuncio a una operación táctica. En una fosa séptica, calcinado y maniatado, fue encontrado un cuerpo en San Vicente de Tahuatahua en medio de una investigación por tráfico de drogas y presunta desgracia. En el mismo lugar, además, se hallaron restos de otros cuerpos que aún no han sido identificados. Durante las diligencias, Carabineros detuvo a 9 personas, 2 de ellas extranjeras. Y en temas internacionales, a partir de mañana, Estados Unidos reducirá en 10% el tráfico aéreo en 40 aeropuertos si no se llega a un acuerdo para poner fin al cierre del gobierno. El anuncio llega mientras la escasez de controladores de tráfico aéreo está provocando cada vez más retrasos en los vuelos del país. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Y 2 cuerpos fueron hallados en un masivo operativo policial por tráfico de drogas en el sector Pueblo de Indios. Todo esto en la comuna de San Vicente, en la región de O'Higgins. Felipe Hernández tiene toda la información de un hecho realmente impactante. Felipe, te escuchamos. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Claro, porque fue en el marco, en el contexto de este operativo que estaba realizando el personal del OS9 de Carabineros, en el contexto de una investigación por microtráfico, principalmente por tenencia de armas. Incluso se hablaba y se tenía dentro de las indicaciones que había dado la Fiscalía Regional de O'Higgins la posibilidad de la existencia de una denuncia por presunta desgracia. Y por esa razón entonces es que llegan el personal de Carabineros, encabezado por el equipo del OS9 de Carabineros y también COP, Control de Orden Público, la BOCAR, varias unidades, incluso también el OS7 de Carabineros, que es la unidad que en la institución policial uniformada se dedica a las investigaciones respecto a drogas. Lo cierto es que en la situación tenían órdenes de entrada y registro a 10 domicilios. Entraron de forma simultánea en este mismo sector, Pueblo de Indios, en la comuna de San Vicente de Tahuatahua. Llegan, ingresan, detienen a algunas personas, ya vamos a estar hablando de eso, pero dentro de las labores investigativas comienzan a subir al cerro que está ubicado a unos metros tan solo de estas casas que estaban siendo allanadas, y por esa razón es que comienzan a revisar, y es en el sector, un sector más bien de mucho arbusto, de mucha basura que estaba acumulada en este lugar y de difícil acceso. Bueno, se encuentra una especie de letrina o fosa que existía en este lugar. Comienzan el personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, en la BOCAR, a realizar una especie de despeje de la zona, y es ahí donde se encuentran con el hallazgo más impactante, el de un cuerpo que estaba en condiciones de calcinado, de quemado y además maniatado. Y por eso es que se inicia toda una labor investigativa y que se extiende justamente a esa zona. Y es en ese lugar donde en horas de esta tarde se encontró un segundo cuerpo en condiciones que, vamos a decirlo, lamentablemente tenemos que descifrarlo de esa manera. Estaba desmembrado y por esa razón es que no se ha podido determinar si pertenece a un sexo masculino o femenino. Lo que sí se pudo determinar es
el género del primer cuerpo encontrado es de una mujer y eso es lo que se estaría determinando entonces hasta ahora. Producto de las condiciones climáticas y también de la llegada ya del término del día, se ha decidido por parte de la Fiscalía Regional de O'Higgins y también por parte de Carabineros terminar las labores investigativas por hoy. Se van a extender hasta la jornada del día de mañana, todo esto en el marco de poder determinar si existen más cuerpos o no. Y eso es lo que hasta ahora se está investigando. Revisemos en primer lugar lo que señaló Carabineros. Hablamos del general de zona, de la sexta zona de Carabineros, Guillermo Bole, y que se señala, entre otras cosas, las condiciones en las cuales se encontraron todas estas situaciones y también el balance que se hizo en torno a los domicilios allanados, a la cantidad de personas detenidas. Y a la vuelta seguimos comentando respecto de estos antecedentes. Se han incautado y se han encontrado evidencia como armamento, teléfonos celulares, notebook, DVR, dinero, droga. ¿Cámaras? Ese es el proceso, también, ese es el proceso que se ha desarrollado durante la tarde. Vamos a continuar mañana, este es un trabajo intenso que se está trabajando y mañana vamos a iniciar temprano los trabajos con los apoyos tecnológicos. ¿Ellos tenían una red de vigilancia, de cámaras de vigilancia acá en este sector? Sí, efectivamente existe una red que está ya levantada, está incautada, se va a procesar, los equipos especializados van a trabajar en ello y el sitio del suceso va a quedar resguardado con la cantidad de personal suficiente para mañana poder continuar y dar tranquilidad y seguridad de que el trabajo va a ser lo suficientemente profesional para entregar una evidencia clara al Ministerio Público. Se habla de 9 personas detenidas, 2 de nacionalidad venezolana, 7 de nacionalidad chilena. Hay 4 de ellos que van a ser pasados a control de detención en la jornada del día de mañana y posterior formalización. Entre ellos hay uno que tendría vínculos con un homicidio. El resto estarían vinculados más bien a microtráfico y tráfico de drogas, incluso tenencia de armas también. Pero lo cierto es que se vincula a esta organización con incluso el crimen organizado y por eso también es que hay tanta preocupación por esta investigación de parte de la Fiscalía Regional de O'Higgins. Hay que señalar también un antecedente muy importante. La pregunta que hacía ahí una de las colegas a Carabineros es si había vigilancia. Bueno, se encontró un DVR. Un DVR, para que ustedes sepan, y lo hago muy breve, es la caja donde se resguardan y donde se graban los videos que captan las cámaras de seguridad. Es la memoria, por decirlo de alguna manera, que manejan estas cámaras de seguridad. Eso va a ser clave. La pericia a ese DVR va a ser muy importante para poder determinar qué tal nivel de seguridad tenían en este grupo que poseían estas 10 casas en su poder. Se encontraron al interior droga de diferente tipo. Hablamos de marihuana, pasta base de cocaína, entre otros. Además de dinero en efectivo, un par de armas también de fuego de diferente calibre, incluso de munición de 12 milímetros incluso, entre otras situaciones. Así que es muy importante la diligencia que se realizó en la jornada del día de hoy y que terminó con este hallazgo de 2 cuerpos. Se habla de 2 cuerpos, eso es un dato también muy relevante, se habla de 2 cuerpos hasta ahora, pero ojo con esto, porque se podría encontrar más o tal vez más partes de un solo cuerpo. Eso también es lo que se está barajando por parte de la Fiscalía Regional de O'Higgins. A propósito de esta unidad del Ministerio Público, escuchemos justamente al fiscal Aquiles Cubillos, jefe de la Fiscalía Regional de O'Higgins y que señala algunos antecedentes que han podido reunir en torno a esta investigación que termina con el hallazgo de estos 2 cuerpos. Se allanaron 10 domicilios en el sector de Pueblo de Indios, comuna de San Vicente, haciendo un hallazgo hasta el momento presumiblemente de 2 cuerpos. Uno correspondería a una persona de sexo femenino, que están realizándose diligencias para su identificación, y el otro presuntivamente es un cuerpo que se encuentra, son partes de un cuerpo que tenemos que verificar y respecto del cual no tenemos todavía obviamente su identidad ni el género. Tenemos sujetos detenidos a control de detención. Vamos a pasar 4 sujetos producto de este procedimiento
uno que mantiene orden vigente, además también por microtráfico y uno por homicidio. ¿No se descarta que esté involucrado el crimen organizado, fiscal? Claramente no se descarta. Los antecedentes que originaron este procedimiento dicen relación con tráfico de drogas, por eso no se descarta que estemos en presencia de organizaciones de crimen organizado. ¿La célula del Tren de Aragua puede estar involucrada en estos hechos? No tenemos antecedentes que haya participación de alguna célula del tren. Ahí está, pues, la aclaración respecto de si hay o no vinculación con el Tren de Aragua. Eso hasta ahora no se ha acreditado, debido justamente a que no hay antecedentes respecto de la presencia del Tren de Aragua en la región de O'Higgins. Lo que sí se ha podido ir determinando con el pasar del tiempo, en el último tiempo más bien, Mónica, es la situación respecto de los crímenes que han ocurrido en la región de O'Higgins y particularmente en zonas rurales. Ustedes lo recordarán, los hechos escabrosos que ocurrieron en este año en la comuna de Graneros, con esta pareja, con este matrimonio que son, cuando ingresan este grupo de sujetos al interior del domicilio, los terminan prácticamente acribillando al interior de la casa. Son parte de algunos de los hechos delictuales que suceden en zonas rurales de la región de O'Higgins. ¿Podrá esto tener vinculación con el crimen organizado, con estas bandas que están dedicadas a hacer estos delitos en zonas rurales? Bueno, todo eso es marco o materia de investigación y que está llevando adelante. Por cierto, en esta ocasión, Carabineros ejecutando las diligencias, pero todo bajo la atenta mirada y coordinación de la Fiscalía Regional de O'Higgins, a cargo del fiscal Aquiles Cubillos, Mónica. Un caso desgarrador, horroroso, pero claro, que nos hace llevar a la conversación nuevamente al centro del debate, por eso es noticia también en CNN Chile, el crimen organizado y el tema de cómo va corrompiendo las distintas instituciones de una democracia. Muchas gracias, Felipe. Seguimos atentamente el desarrollo de esta noticia. Que estés muy bien. Chao, chao. Bueno, el denominado trap de Evelyn Matei sigue generando reacciones en la derecha, pero también en el oficialismo, mientras la exalcaldesa defendió la pieza audiovisual y señaló que busca marcar diferencias con José Antonio Kast. El republicano aseguró que demuestra algún grado de ansiedad a 10 días de la elección presidencial. Colomba Eichholz nos entrega los detalles. Perdón, a la salida hablamos, chiquillos, a la salida. Y es que la invitación que le extendió el cardenal Fernando Tchomalí apuntaba justamente a eso, a generar una instancia en la que todos los candidatos presidenciales pudieran tomarse un momento para reflexionar en el marco del actual proceso electoral, que al menos en la oposición se ha visto tensionado tras la publicación del denominado trap de Evelyn Matei. Es un video alegre, buena onda. Lo pasé espectacular. Respecto de Kast, claramente tenemos proyectos distintos y son distintas candidaturas. Y eso es sano, es bueno. Nosotros habíamos llamado a una primaria, no hubo primaria. En este momento son dos candidaturas distintas y estamos marcando las diferencias. Diferencias que, según la abanderada, radican en las propuestas que ambos plantean para sus eventuales gobiernos. Mientras José Antonio Kast centra su programa en un plan de emergencia, Evelyn Matei asegura estar proponiendo medidas de mediano y largo plazo. Las disputas no debieran estar en el sector de oposición al actual gobierno, sino que debieran darse para confrontar el mal resultado al cual ha llevado este gobierno a nuestra patria. Lo del video sí nos llama la atención, pero yo entiendo que hay algún grado de ansiedad en todas las campañas en los últimos 10 días. Ahora bien, quienes no prestaron mayor atención a los versos de la canción, o al menos no quisieron profundizar en las críticas que allí se emitieron, fueron el gobierno y la candidata presidencial del oficialismo y la DC, Janet Jara. Alcancé a ver la mitad nomás, la verdad no le encontré ningún brillo y seguí trabajando, que es lo que tengo que hacer. Mi tiempo no está en criticar ni a Evelyn ni a su video. La parte que vi no le consideré ni un brillo, pero bueno, es cosa de ella. La verdad es que no rima por ninguna parte, no tiene ritmo. Yo creo que hasta un gato bailando con un micrófono suena mejor. Así que no sé si vale la pena comentarlo. Pero sí hubo comentarios respecto de las declaraciones del candidato libertario, quien durante un foro organizado por Clapes UC señaló que Chile se estaría transformando en una narcorepública, porque según él existen nexos entre la política y el narco. La frontera abierta con Bolivia, yo estoy convencido que tiene que ver con el tema, que la falta de voluntad de cerrarla tiene que ver con el tema del contrabando que pasa de Chile a Bolivia y de Bolivia a Chile.
son miles de millones de dólares. ¿Ustedes creen que eso no significa que a alguien lo presionan o a alguien le llenan los bolsillos para que no haga lo correcto? Empecemos a tomarnos en serio esta situación, porque si no, de repente vamos a despertar y nos va a estar mandando el Chapo Guzmán. Creo que quienes aspiran a conducir el Estado y el gobierno tenemos la responsabilidad de sacar a Chile adelante y no de estigmatizarlo. Precisamente lo que hace es desincentivar el crecimiento económico, la inversión extranjera en un país que tiene estabilidad, que tiene respeto y que, por cierto, tiene desafíos en materia de delincuencia. Pero eso no significa que seamos un narcoestado. Ha habido un intento de parte del narcotráfico y el crimen organizado de capturar a funcionarios de algunas instituciones. De ahí la importancia de actualizar el marco normativo como lo hemos hecho durante estos años. Y por eso los casos que se han presentado en distintas instituciones han terminado judicializados, con investigaciones por parte del Ministerio Público y aplicándose las sanciones que establece la ley. Ley que Johannes Kaiser también busca hacer valer en la macrozona sur. Consultado sobre la situación en Temucuicui, no descartó declarar estado de sitio con ley marcial en su eventual gobierno, aunque su aprobación dependerá de la conformación del Congreso para que dicho decreto se mantenga en el tiempo. Bueno, la candidata del oficialismo y la DC, Janet Jara, anunció que dejará o suspenderá su militancia en el Partido Comunista en caso de ser electa presidenta. Esto, según sus palabras en Radio Cooperativa, con el objetivo de evitar problemas y enfocarse en gobernar el país. La declaración fue apoyada por su partido aquí en CNN Chile, pero tuvo críticas de los demás abanderados presidenciales. Nos lo cuenta Macarena Román. ¿De qué se trata? Fue el equipo comunicacional de Lautaro Carmona el que accedió a un punto de prensa luego de varias solicitudes, tras el anuncio que hizo por la mañana la candidata presidencial Janet Jara, quien aseguró que podría dejar el Partido Comunista si llega a salir electa. Quiero poner mi energía en poder gobernar el país, así que si es necesario que congele o suspenda lo voy a hacer, porque creo que como presidente de Chile toda mi energía va a estar abocada en tratar de solucionar los problemas del Chile actual, la delincuencia, la mejora de la salud pública. Declaración que realiza a pocos días de la primera vuelta, pese a que había sido tema desde que anunció su candidatura. Incluso figuras del socialismo democrático habían apuntado a la suspensión de la militancia o a la salida del PC, una tienda a la que Jara está afiliada desde los 14 años. Somos una fuerza que siempre ha concebido la idea de la necesidad, no la opción, la necesidad de construir unidad con otros. Y en el plano político electoral, las correcciones de fuerzas favorables se logran con mayorías. Y para eso entonces, si tú tienes conciencia que no eres mayoría, tienes que construir mayoría. Yo no la catalogaría como ahorrar un problema o no. Lo que principalmente son pasos estratégicos, tácticos que tomaremos con ella en su momento. Estrategia que tiene como objetivo llegar a más votantes. Antes de las vedas de las encuestas, Jara pasaba a segunda vuelta, pero perdía con cualquiera de sus contrincantes, solo a excepción de Harold May Nichols y Marco Enrique Sominami. Mi problema no es que ella sea comunista, es que es oficialista y que abandona sus responsabilidades. Que en el debate con una ultraderecha que corrió todos los cercos nos deja completamente solo a los que defendemos la píldora del día después, la anticoncepción, el derecho a buscar a los desaparecidos. Creo que ella está haciendo un abandono total y absoluto de sus deberes. Críticas que no solo llegaron desde la izquierda, también desde la derecha. Como tengo muchos conocimientos de historia, me acuerdo todavía de lo que pasó con Beneš en la República Checa. Me acuerdo que los comunistas están siempre dispuestos a realizar con lo que llaman una operación táctica para lograr el poder. Y eso es así. El presidente Piñera también renunció a Renovación Nacional. Y sin embargo, la sede de Renovación Nacional lleva su nombre. Todo el mundo sabía que era Renovación Nacional. Pero si llegase y renunciara al Partido Comunista, está bien, pero todo el mundo también va a saber que es comunista. Una decisión que algunos no esperaban. El martes, en la reunión entre la candidata y miembros de la exconcertación y del socialismo democrático, Jara, según algunos asistentes, habría sido enfática en decir que no iba a suspender su militancia. Ella lo mencionó en un momento, porque varios de nosotros mencionamos también que una forma de garantizarnos o de sentir que la gente con duda, yo no la tengo, pero con duda de que es del Partido Comunista, dejara, hay dos fórmulas, o que renuncia o que congela. Pero en realidad a estas alturas
ella ha mostrado su autonomía. No le escuché ninguna declaración al respecto. No, hay declaraciones de los dirigentes de Francisco Vidal, por ejemplo, Guido Girard. Puede ser, pero yo no lo he escuchado. No ha cambiado nada, como he señalado, si soy elegida presidenta y la gente necesita garantía, y para que no nos distraigamos con preguntas en cada punto de prensa, voy a suspender o congelar mi militancia. Mi energía tiene que estar puesta en gobernar Chile y a los chilenos y chilenas. Hay dirigentes que plantearon de que usted le había transmitido que allá había pasado la vieja con ese tema. No sé, mire, yo creo que aquí cada persona que hace un off tiene que hacerse responsable de sus palabras. El ministro de Educación y militante comunista Nicolás Cataldo respaldó en conversación con 24 horas el anuncio de Jara y aseguró que sería una señal de transversalidad. Además agregó que hay un anticomunismo en Chile y que falta mucho para desmontarlo. El día después se acerca, pero a pasos agigantados. De hecho, faltan 11 días para el día después. ¿Por qué? Porque es el día después de las elecciones. Faltan 10 para las elecciones, 11. Don Sebastián Rivas, nuestro jefe del equipo digital, para que los ciudadanos y ciudadanas tengan que convivir con el peso de sus decisiones y por lo tanto hoy día queremos hacer zoom a los números de la Cámara Baja en la región metropolitana. ¿Cómo estás? Muy bien, Mónica. Empecemos entonces rápidamente este viaje a través de los números que nos ayudan a entender estas elecciones. 155 diputados, entonces lo sabemos, pero vamos a hacer zoom a la región metropolitana porque, entre otras cosas, aquí se entregan más diputados que en ninguna otra región, evidentemente, del país. ¿Pero cuántos? Efectivamente, ¿Cuántos? Mónica. En la región metropolitana hay 7 de los 28 distritos que hay en todo el país y se eligen 47 diputados. Eso es el 30% de la Cámara. Es una cantidad bastante importante. Súper importante, súper importante. ¿Y cómo nos fue, cómo les fue a un sector, cómo les fue a otro sector en la elección del 2021? Mira, vamos a ir haciendo zoom en los diferentes grupos, pero si uno lo tuviera que hacer por pactos, o digámoslo así, por izquierda-derecha, en la elección de 2021, que era una elección que se realizó con voto voluntario, esta va a ser con voto obligatorio. La primera elección presidencial con voto obligatorio y parlamentaria, ¿no? Exactamente. Hubo 20 parlamentarios electos de la derecha. Esto incluye republicanos, incluye lo que era Chile Vamos. Todo el estamos viendo, sí. 20 parlamentarios electos de la derecha, 26 de la izquierda y uno del Partido de la Gente, Rubén Oyarzo, que hoy repostula, pero por el Partido Radical. Y ahí estamos viendo también lo que era por los partidos. Perfecto. Estamos hablando en la región metropolitana. Atención, porque van a decir, no, pero ¿cómo uno del Partido de la Gente serán 6 diputados? Pero estamos hablando en la región metropolitana. Ok, entonces en partidos ahí tenemos el desglose de cada uno de los partidos. Mira, esto es bien interesante porque en la izquierda, si se ve el desglose, recordemos que en la elección de 2021 fueron separados como pactos el Frente Amplio y el Partido Comunista por un lado, lo que se denominaba Apruebo Dignidad, y por otro lado iba el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical, la Democracia tenían Cristiana. Distintas candidaturas presidenciales por de pronto, digamos. Estaba Jasna Proboste por un lado y estaba Gabriel Boric por el otro. En el grupo de Apruebo Dignidad, es decir, Partido Comunista más Frente Amplio, sacaron 17 diputados entre ambos. El Frente Amplio, que en esa ocasión llevaba varios partidos, después esos partidos se fusionaron. Comunes, Revolución Democrática, se me está quedando uno ahí, la Convergencia Social, que era del presidente Boric. Sí, pues. 10 diputados sacaron ellos. El Partido Comunista logró 7. El Partido Socialista sacó 3. El Partido Humanista sacó 3, que esos 3 diputados tenían nombre y apellido porque fueron arrastrados por la votación de Pamela Giles en el Distrito 12. Y la ADC, el PPD y el Partido Ecologista Verde sacaron un diputado cada uno. Eso en la izquierda. Y lo tenemos, de hecho, aquí todo desplegado. Vámonos. ¿Pero qué pasa en la derecha? En la derecha, la UDI sacó 7 diputados, fue el partido que más sacó. Renovación Nacional sacó 6. El Partido Republicano, que entró con mucha fuerza también, sacó 6. Y Evópoli logró 1. Teníamos ahí claramente una ventaja de Chile Vamos, si es que uno saca los... Que es Francisco Undurraga, cuando estamos hablando del diputado... Claro. El Distrito 11. Si sacamos las cuentas, ahí serían 14 diputados de Chile Vamos contra 6 de republicanos, pero consideremos que republicanos venía ingresando con fuerza en esa elección y les fue bastante bien porque sacaron diputados en 5 de los 7 distritos y hubo un distrito, que es el Distrito 11, donde sacaron 2. Claro, y es una elección especialmente relevante porque es cuando ya se afirma en el fondo republicano como colectividad y el proyecto político de José Antonio Kast, que logra ganarle, imponerse por sobre el proyecto de Chile Vamos. Absolutamente. Y ellos sacaron 14 a lo largo de todo el país, pero una parte importante de eso fue lo que lograron en la región metropolitana.
Ahora, es interesante que vayamos pensando en ese día después y en el día de la elección. Pero en el día de la elección, ¿de qué vamos a tener que estar atentos y que vayamos viendo algunos distritos relevantes? Por ejemplo, el distrito 9 va a ser sin duda alguna la región metropolitana, una de estas batallas emblemáticas, y ahí lo tenemos justamente, incluye Cerro Navia, Conchalí, Churaba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca. Elige 7 diputados, Mónica, y en esa zona es una zona fuerte del Partido Comunista. Tanta historia, ¿no? Está el exalcalde Jadwe, el actual alcalde Jadwe y el exalcalde Jadwe, que finalmente tiene que dejar la militancia del Partido Comunista, que no puede ser candidato además. Pero era un reducto también de Carol Cariola, que como diputada fue electa 2 veces y la vez pasada fue la mayoría nacional en términos de votos, pero que ahora deja el distrito para competir al Senado por la región de Valparaíso. Cariola fue primera mayoría nacional en votos y arrastró a su compañero de lista, Boris Barrera, que busca la reelección. Oye, pero no es, se queda... Boris Barrera no tiene en el fondo a Carol Cariola, claro, pero tampoco tiene a Daniel Jadwe como compañero de lista, porque ya lo sabemos, no pudo ser candidato. Aquí iba Daniel Jadwe, correcto. Sí, pues, por eso. Pero también le pasa en el Frente Amplio a Giordano, que tenía anteriormente, salió arrastrado por Maite Orsini, en su momento, en su distrito, y que no la tiene ahora de compañera. Así es. Andrés Giordano fue uno de los 3 diputados que salió elegido con menos de un 1%, salió con 0,9% de los votos y salió básicamente por la votación, en una primera instancia del pacto de Partido Comunista más Frente Amplio, y en segundo lugar porque Maite Orsini sacó una buena votación y lo arrastró. Entonces, ellos dos tratan de mantener, y en general este bloque trata de mantener porque los 4 diputados que sacó la izquierda eran Frente Amplio, Partido Comunista. Aquí, evidentemente, también hay una opción para los candidatos de lo que se llama socialismo democrático, más la democracia cristiana, para tratar de ingresar. Lo miran con muchísimo interés y también es emblemático para el otro lado, para Chile Vamos, entre otras cosas, porque, por ejemplo, el presidente de la UDI dice: yo quería ir a competir con Daniel Jadwe, quería en el fondo revivir esta idea de la UDI popular, ir ahí. También está el presidente de Bópoli. Otros dicen, los mal pensados dicen, no, pero es que la tenían difícil en el Distrito 11 y por eso se fueron de ahí. En fin, ahí están las dos versiones. Usted, a lo que negaba rotundamente en Tolerancia Cero Guillermo Ramírez. Y ambos, Mónica, se enfrentan con la diputada residente del sector, Erika Olivera, que fue en la elección anterior por RN, en esta elección va por Demócratas. Pero van en la misma lista. En la misma lista. En la misma lista. En distintos partidos, pero en la misma lista. En distintos partidos, pero en la misma lista, y que tiene una figuración, fue una figura del deporte nacional, evidentemente, y ha tenido una figuración alta también en la Cámara de Diputados y Diputadas. Vámonos entonces al distrito 10, que elige 8 diputados y que también tiene a figuras súper importantes de interés con 7 repostulantes, salvo Johannes Kaiser, que va a la presidencia, pues. Claro, en este distrito, sacando siempre las cuentas, la izquierda sacó 5 diputados y la derecha sacó 3. El Frente Amplio busca mantener los 3 que obtuvo, que el que sacó una mayor votación fue Gonzalo Winter, fue precandidato presidencial ahora en la primaria, va a la reelección. Revirtió lo que fue su experiencia inicial siendo candidato en este distrito, donde sacó una muy bajita votación en la primera vez. Claro, lo arrastró en esa ocasión Giorgio Jackson. Y también está Emilia Schneider y está Lorena Fries. Los 3 son diputados, buscan la reelección. Está difícil que saquen. El Partido Comunista tiene una diputada, Alejandra Plasencia, pero ingresa una figura fuerte también, Iracy Hasler, que es la ex alcaldesa de Santiago, la comuna con más población también dentro de las 6 que componen el distrito 10. Y ellas también ahí probablemente va a ser una pelea por el cupo. Alguien podría decir, van a salir las dos, bueno, pero es más difícil. El PPD tiene el cupo restante y ahí también hay una pelea interna, porque la diputada Elia Molina se enfrenta al secretario general del partido, José Toro Kemp. Lo mismo, probablemente acá va a ser uno de los dos el que llegue, en el mejor de los casos, al Parlamento. Por lo tanto, ahí hay peleas internas. Y ojo, que son comunas bien emblemáticas por los alcaldes que tienen actualmente o por la cantidad de población también que tienen. Reiterémosla, la granja Macul Ñuñoa, que estaba antes, la alcaldesa del Frente Amplio, Emilia Ríos, y que ahora está Sichel como alcalde. Entonces se la quita, fue bien emblemática esa elección. Providencia, tenemos a Belolio ahí de alcalde, bueno, tenemos San Joaquín, tenemos Santiago, donde está Mario Desbordes. Entonces es obviamente por las comunas también que componen una de las batallas emblemáticas, ¿no? Y también si vemos al frente, Mónica Rincón, vámonos para la derecha. Vámonos para la derecha. Repostulan el UDI Jorge Alessandri y la RN María Luisa Cordero
Pero en RN en particular, por ejemplo, hay otro candidato que va a pelear, Francisco Rego, ex candidato a la gobernación, pasó a la segunda vuelta, perdió finalmente con Claudio Rego. Sí, él intenta también llegar al Parlamento por ahí. Algunos pensaban que iba a ir de candidato a senador, fíjate, claro, por otro lugar, porque la metropolitana no tiene elecciones de senador. Otros dicen no, era una buena alternativa no guardarse, sino que aprovechar el envión de esta otra elección, que no ganó, pero que tiene un bolsón de votos importante. Claro, y el otro misterio es qué va a pasar con el cupo de Johannes Kaiser, que iba por republicanos en esa ocasión, luego terminó saliendo del partido. Sí, ahora va una lista de republicanos, Partido Nacional Libertario, Partido Social Cristiano. Esa lista lleva como candidato del Distrito 10, como uno de los candidatos, a José Antonio Cast. Usted dirá, hay un error. No, es José Antonio Cast Adriasola, el hijo de José Antonio Cast, que postula por ese distrito. También hay otra figura que va en cupo de demócratas, Gino Lorenzini, no sé si tú te acuerdas, Felices y Forrados. Bien también polémico. Él intentó ser candidato presidencial, pero terminó objetado con las firmas en la elección pasada. También es un personaje que puede sacar algunas fotos acá. Vamos a estar mirando ahí también qué es lo que pasa. Tiene un trabajo digital impresionante ellos. Claro, vamos a ver qué es lo que pasa en el Distrito 10, porque acá hay una pelea interesante y sobre todo la derecha puede tener el estímulo de raspar a un diputado. 5-3, dejarlo en 4-4. Alguien podría decir, en una elección muy buena 5-3. Por eso vamos a estar mirando con mucho ojo el Distrito 10. Vámonos al Distrito 11, que es súper clave para la derecha o las derechas. Eligen 6 diputados. Hoy día tienen 5 de los 6 diputados. El único diputado oficialista es Tomás Hirsch. Absolutamente. Por el Partido Republicano van a repostular Cristiana Araya y Catalina del Real, que es diputada por la zona, pero que la elección anterior fue por RN. ¿Te acuerdas que contamos que se habían cambiado muchos diputados de partido, 42 diputados de todos los que existen? Bueno, este es uno de los casos. La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura. Acuérdate que se hizo el redistritaje cuando se aumentaron la cantidad de número de diputados de 120 a 155. Y Catalina del Real, uno podría decir, por ejemplo, dicen, que uno conversa con varias personas, que La Reina es un sector fuerte, por ejemplo, dentro de estas comunas para ella. Claro, a veces con una comuna muy fuerte, por la votación que tú tienes, te puede alcanzar. Esa es la apuesta, por ejemplo, que puede tener Catalina del Real y también lo que pueden tener otros candidatos. En el caso de Chile Vamos, en particular, va a la reelección Francisco Undurraga en cupo de Bópoli y hay un cambio... En Vitacura la alcaldesa es de Bópoli. Y hay un cambio de distrito. Diego Chalper, que está en O'Higgins, se va a el Distrito 11 para tratar de mantener el cupo RN, que era de Catalina del Real, y tratar de llegar desde ahí a la Cámara. Él no se cambia de Cámara, no es como los otros casos que tratan de pasar de la Cámara al Senado, no, él trata de mantenerse pero en un distrito distinto. Y en el caso de la UDI también llevan una dupla, Carlos Ward y Constanza Hube. Entre ambos probablemente ahí la duda es, ¿van a sacar un cupo, van a sacar 2? Bueno, ahí... Constanza Hube ex convencional. Ex convencional. Sí, claro. Carlos Ward, que está ligado también harto a la comuna de Lo Barnechea, entre otras comunas, pero es súper competitiva dentro de la derecha esta elección, porque cada uno podría decir, este es más fuerte en tal comuna, el otro en la otra. Una fue de figuración nacional cuando fue exconvencional, otro tiene una figuración hace mucho tiempo. En fin, hay harto, bueno, obviamente que para la derecha esta es una de las batallas súper relevantes, además, como medición de fuerzas al interior de la derecha. Además lo comentamos, Mónica, ¿cómo se asignan los cupos? Primero vamos a mirar los votos de las listas, luego los de los partidos y recién ahí vamos a ver los de los candidatos. Por lo tanto, también está el incentivo de tratar de sumar con tu compañero de partido, pero en algún minuto se convierte en tu rival y pero eso que no es sume tanto interesante. más que tú. O sea, claro, como sumemos harto entre los dos, pero que no sume más que yo. No me ayude tanto, compadre. Claro. Oye, y al frente también, veamos qué pasa al frente en este distrito. Ahí muy probablemente, Mónica, lo que vamos a estar viendo es el cupo, la lucha por un cupo. Repostula Tomás Hirsch, que es el actual diputado, pero el Frente Amplio intenta llegar también con 2 cartas femeninas, Constanza Schoenhout, que fue convencional también, Isidoro Alcalde, ex concejal por Las Condes. Ambas tratan ahí de lograr, aquí probablemente la gracia va a ser, en este caso, por ejemplo, cuánto sumen en conjunto. Si Tomás Hirsch logra tener una buena votación que le permita netear lo que sumen juntas Schoenhout y Alcalde, porque lo primero que se va a mirar, insisto, es votación de las listas, de ahí el partido, y recién de ahí la votación individual. Puede ser que alguien saque más votos como persona, no le garantiza quedar con el cupo final. Si, por ejemplo, Tomás Hirsch sacara 100 votos, no estoy diciendo, pero entre las otras 2 candidatas sacaran, no sé, 160... entonces ahí se pierde. Esa es una forma en que podría perderse. No estoy diciendo los números para explicarle a la gente concretamente lo que puede pasar cuando alguien saca más votos. Yo como candidata saco más votos que tú, pero tú con tu compañero sacas más votos que yo y mi compañero perdí, digamos, aunque sea el más votado dentro de esa lista. Es súper interesante, pero nos vamos a tener que ir rápidamente a todo Isidoro Alcalde. Claro, obviamente, por ejemplo, ahí uno sabe,
fue concejal por Las Condes, tiene un trabajo importante, un bolsón de votos en esa comuna. ¿Qué va a pasar con Constanza Schoenhout? En fin, en el distrito 12, que incluye, entre otras comunas, la comuna de La Florida, La Pintana, Puente Alto, ¿qué va a pasar? Pirque, por ejemplo, San José de Maipo, y los tenemos. Bueno, una de las cosas que todos están muy atentos, ¿qué va a ocurrir con Pamela Giles? Que tuvo una votación impresionante. Imagínate, para arrastrar a 2 candidatos en su momento. Segunda mayoría nacional en votos después de Carol Cariola. Y claro, en el fondo, su votación permitió que otros 2 candidatos del Partido Humanista llegaran al Congreso. Cuando decimos esto, no lo estamos diciendo en forma despectiva. Los candidatos sacaron ambos menos de 1000 votos. Fueron los candidatos menos votados, 0,3 y 0,2%. Mónica Arce y Hernán Palma, ambos repostulan. Y la duda es, claro, si Pamela Giles en esta elección va a lograr llevarse esto para el nuevo partido por el que postula, que es el Partido de la Gente, donde además va con otros 2 compañeros de lista que tienen más figuración pública que lo que tenían sus anteriores compañeros de lista. Sí, claro. Bueno, y ahí tenemos, obviamente, Sandra Parisi es hermana de Franco Parisi. Ahí estaba toda la duda de quién iba primero. Después de, obvio que primero Pamela Giles, o sea, lógico. Y después, ¿quién iba primero? Sí, Pablo Maltés, que es el esposo de Pamela Giles, la pareja de Pamela Giles, o Sandra Parisi, que es la hermana de Franco Parisi, el candidato presidencial. Ahí estaba la discusión y finalmente terminó la hermana de Franco Parisi, Sandra Parisi. Que me arriesgo a que, si es que ocurriera, probablemente tendríamos que ver los registros, pero sería un caso muy raro que alguien arrastre a su pareja en su mismo distrito. Hemos tenido casos de pareja en el Congreso, pero claro, en este caso, claro, Pamela Giles con su votación podría eventualmente arrastrar a Pablo Maltés, y eso podría ser un fenómeno bastante curioso dentro de lo que miramos también. Oye, otro nombre fuerte, ahí lo vemos, Jimena Osandón de Renovación Nacional. Había toda una polémica ahí en Renovación Nacional porque ¿a quién apoyó Mario Desbordes? A Álvaro Carter, que no es solo grave porque apoya a un candidato que es fuera del partido, sino porque es un candidato fuera del pacto. Álvaro Carter en este caso va por republicanos. Una lista que apoya a José Antonio Cast, no a Evelyn Matei. Claro, porque en último caso uno podría decir apoyó a un candidato UDI. Bueno, eso quizás le suma votos al pacto. Aquí no. Los votos que sumen Álvaro Carter probablemente van directamente para enfrentarse con Jimena Osandón o eventualmente para impedir que Chile Vamos saque un segundo cupo en esa... Ahora se rumoreaba esto, esto se rumoreaba que iba a pasar y Mario Desbordes se enfrentó súper fuerte. No sé cómo se resolvió finalmente esto al interior de Renovación Nacional, que iba a pasar porque lo podrían suspender en su militancia. Pero él dijo, no hay nada en contra de Jimena Osandón, pero no me gusta, él tiene críticas a la compañera de lista y por eso yo, que soy amigo y conozco mucho a Álvaro Carter, lo apoyo a él y ya, y se acabó. Ahí en la izquierda solamente van, entre otros quienes van a la reelección, la diputada PC Daniela Serrano y también Ana María Gasmuri, que va por Acción Humanista. Y que tiene una alta figuración pública, actriz, la conocemos, ha sido diputada y además estuvo en el primer tiempo muy fuerte en el comando de Janet Jara. En la región metropolitana hay que decir que hay otro elemento que es transversal también a todos los distritos y es el factor mediático. Hay figuras mediáticas muy, muy conocidas. O sea, de hecho estábamos hablando de Ana María Gasmuri, postulan animadores, actores, influencers, exfiguras de reality. Dame algunos ejemplos. Tanto por oficialismo como por oposición. Ahí lo tenemos ahí. Nico Calleja siempre muy atento. En el distrito 8, en la DC, el cupo va para un independiente, Juan Carlos Pollo Valdivia, que estuvo acá, estuvo en Aquí se debate. Y que te recalcó, iré en cupo DC, pero soy independiente, digo lo que quiero cuando quiero, y de hecho no apoya a Janet Jara. Sabes que apoya a Harold McNichols. Claro, y no estuvo acá, pero está siempre a unos metros, porque trabaja para TNT Sports. Demócratas postula a Gonzalo Vegas, que es comentarista de artes marciales, ustedes quizás se recordarán, ganador de realities como La Granja. En el distrito 9, por la lista de verdes regionalistas y humanistas, va Ariel Mateluna. Si usted le recuerda algo, bueno, sí, es el actor que interpretó a Machuca. También va el animador Felipe Vidal y va el controvertido abogado Aldo Duque, que también ahí hay un tema, efectivamente, que ha tratado de ser candidato varias veces. Bueno, vamos a ver si es que en esta ocasión le echaban en cara que había en algún momento defendido a narcotraficantes, que cómo podía ser, después tuvo la disputa con si se tiraba o no se tiraba a competir contra Mario Desbordes. Finalmente no se tiró a competir y bueno, estaba la promesa ahí si iba a tener un apoyo después de Renovación Nacional, que no tuvo. Claro, en el distrito 10, Demócratas lleva el actor Juan Pablo Sáez. Decíamos ya que en el 12 hay una diputada que repostula, que era actriz, Ana María Gasmuri, y también Marisela Santibáñez, otra diputada que es actriz, repostula en el distrito 14, es cupo PC, pero va como independiente. Sí. A ver, hay también otro factor que son personas que estuvieron muy ligados al estallido social y que son figuras de alta connotación pública.
y que también postula. Claro, va Gustavo Gatica, quien quedara ciego después de recibir un impacto de proyectil durante las protestas, quien es candidato en cupo PC por el Distrito 8, y también Giovanna Garandón, la tía Pikachu, que fue convencional, que va por la lista de verdes, regionalistas y humanistas en el Distrito 12. Porque esto es importante porque hoy día, incluso en la región metropolitana, tenemos una senadora que Fabiola Campillay, que también fue víctima de la violencia, digamos, durante el estallido, y que en ese caso también no sabemos cuál es la porción de votos, pero va a ser uno de los factores que vamos a estar viendo, como tú dices, Mónica Rincón, el día después. El día después, porque de hecho en el caso de Gustavo Gatica lo dijo el Partido Comunista, que por sobre Marcos Barraza, militante del Partido Comunista, estaba privilegiando la postulación de Gustavo Gatica, que no fue finalmente por el Frente Amplio, algo que también generó polémica. Ya pues, Sebastián Rivas, muchísimas gracias por toda la información, el análisis, el recuento, buscar los personajes, los números que tenemos que entender, sobre todo el día después. Hacemos una pausa y volvemos con más a CNN Prime. Tu seguro de auto está en Consorcio. Está presentando CNN Prime. Bueno, vamos a conversar con el diputado del Frente Amplio, Diego Ibáñez, candidato también como senador por Valparaíso. Muchísimas gracias por acompañarnos, diputado. Muchas gracias por la invitación. A ver, lo primero que quisiera preguntarle es su opinión general respecto de esto, que fue uno de los hechos políticos de la jornada, que es el anuncio de parte de la candidata Yanet Jara de que si es electa presidenta, va a renunciar, congelar o suspender su militancia en el Partido Comunista. ¿Cuál es su impresión general sobre este anuncio? Bueno, entiendo que señaló que iba a evaluar la suspensión o la renuncia a la militancia. Yo creo que ella está en su derecho. A mí la verdad es que no me viene ni me va, para ser muy justo. Ella tiene su derecho, tiene su argumento. Yo creo que la ciudadanía bien sabe cuál es su historia, bien sabe cuál ha sido su trabajo. A mí me tocó mucho trabajar con ella en la Comisión de Trabajo, en la tramitación de la reforma tributaria. Me parece que una persona, la reforma de pensiones, es una persona muy dialogante, que construye puente entre quien piensa distinto, pero si ella considera que esto ha sido un tema, yo voy a respaldar, por supuesto, su decisión. Uno no es nadie para andar cuestionando la militancia personal, la suspensión, qué sé yo. Así que la verdad es que, para ser muy franco, a mí, en lo personal, no me va ni me viene. ¿Y usted cree que tiene algún efecto electoral este anuncio? ¿O no? ¿O ni uno? Yo creo que la verdad, para efectos de la primera o segunda vuelta, puede que haya un porcentaje de gente que caiga en las fake news y todo esta suerte de fantasma que se arma detrás del Partido Comunista, pero la verdad es que, francamente, yo creo que puede ser marginal ese efecto. Yo más bien me centraría en las propuestas. Ella es la candidata de una coalición. Sí, pero para entenderlo, para entenderlo, que no quiero equivocarme en lo que estoy entendiendo ni que la gente en su casa se equivoque. Entonces usted dice que si se trata de despejar algún fantasma, tendría como un efecto electoral muy acotado. O sea, ¿usted no cree que sea algo que ayude especialmente a la candidata a anunciar esto? Yo cuestionaría el efecto marginal que tuviera esto. La verdad es que creo que ya la trayectoria de ella como ministra ha sido muy nítida de cara a la ciudadanía, y yo creo que los efectos son más bien marginales. Ahora, ella puede tomar la decisión que ella estime conveniente, y nosotros, por supuesto, estamos a disposición de su comando, de su campaña, y la vamos a respaldar. Ahora, como te digo, yo la conozco trabajando fuertemente por la reforma de pensiones, y creo que sus hechos, sus logros, hablan por sí mismos. Y es que lo que quiero entender es si usted cree que el ser militante del Partido Comunista no la afecta, que la afecta solo marginalmente, o quiero entender si la renuncia o el anuncio de una renuncia la beneficia marginalmente. Quiero entender si usted está hablando en sentido, ¿a cuál de los dos temas se refiere? Yo creo que a ambos. El ser militante o el renunciar hay un efecto marginal. La verdad es que yo creo que hoy día la ciudadanía está muy bien informada respecto de las trayectorias de cada candidato. Creo que ya es más o menos nítido la historia personal de cada uno. Y yo insisto, aquí los hechos, los logros de la exministra Jara hablan por sí mismos. Ella tiene la posibilidad de construir acuerdos con la derecha, y eso es lo importante hoy día. De hecho, quienes hoy son de derecha y nadie les cuestiona la militancia a los libertarios ni a Kast,
Ellos tienen cero capacidad de diálogo y cero capacidad de llegar a acuerdo con el resto y nadie les cuestiona su humildad. Yo creo que es más bien un fantasma que... Usted dice, es un fantasma, tiene un efecto marginal negativo o positivo, el tema de ser militante comunista, pero decía Johannes Kaiser que es una medida o un anuncio táctico. Bueno, él puede considerarlo lo que sea. Yo, de verdad, no creo que tenga mayor efectos como el del señor. Ya. No le da, en el fondo, no le da relevancia. Otros lo valoraban porque decían es bueno, porque si fuera electa presidenta es un gesto de que representa a todos los chilenos. En fin, usted dice que le parece algo marginal. Ricardo Lagos Weber, vocero del Comando, en el podcast Cómo te lo explico, acaba de señalar o de reconocer que efectivamente estas disputas o estas diferencias con Lautaro Carmona, estos desencuentros que han habido con el Partido Comunista, de alguna manera sí han sido un lastre para la campaña. Yo quiero preguntarle a usted honestamente cómo lo ha visto. Usted no es militante del Partido Comunista, es militante del Frente Amplio, pero de alguna manera estas diferencias constantes que han habido o que hubieron en el pasado, porque hoy día respecto a esto, por ejemplo, se cuadró ahí Lautaro Carmona y dijo que respetaban lo que decidiera la candidata, pero las diferencias que han tenido a lo largo de esta campaña con el Partido Comunista o con integrantes del Partido Comunista, ¿han sido un lastre? ¿Han perjudicado? ¿No han facilitado? ¿Cómo lo ve usted? A mí me tocó ser presidente del Frente Amplio en su momento, en el proceso de unificación, me tocó ser presidente de Convergencia Social, el partido del presidente Boric, y siempre hay mucho ruido de parte de los dirigentes partidarios y se les asocia a una connotación mucho mayor de las que a veces tienen en la calle. Yo la verdad es que voy a ser súper franco, Mónica, yo he estado en la calle, en la feria, volanteando por la candidata Jara y... honestamente, no se habla de Lautaro Carmona, no se habla de lo que dijo este dirigente contra este otro dirigente. La gente lo que quiere hoy día son certeza en seguridad, en empleo, en sueldo vital, en salud. Esos son los temas que le importan a la ciudadanía. A veces como que se amplifican estas peleas pequeñas entre partidos políticos o dentro de la misma coalición, que existe, por supuesto, porque son todos seres políticos y todos piensan distinto, aunque sean parte de una misma coalición. Pero la verdad es que yo, de verdad... y lo digo con mucha franqueza y transparencia, creo que es muy marginal el efecto que puede tener eso. Yo creo que la ciudadanía hoy día no está escuchando eso. Es que yo creo que la mayoría no saben ni quién es el presidente de cada partido. Ni siquiera tenía idea de que yo era presidente de Convergencia Social o que Carmona puede ser presidente del PC o qué sé yo. Yo creo que si le pregunta a una persona que está en la calle cuál es el presidente de tal partido y qué dijo contra el otro, de verdad... Pero el Partido Comunista no ha sido un lastre, según usted, en la campaña. O sea, yo creo que los partidos políticos en sí mismos, no quiero hablar del Partido Comunista, puedo hablar de la ADC, puedo hablar incluso del propio partido. Yo de verdad siento que los partidos han construido una coalición, ese ha sido su aporte, han construido un programa, pero creo que la ciudadanía hoy día no está pendiente de esa discusión, francamente, no está pendiente de esa discusión. De cara a la segunda vuelta, ¿qué cambio debiera haber en la campaña y debiera haber algún cambio en el programa o nada? Cuando estuvimos en la campaña del presidente Boric, hubo un cambio de programa, un ajuste programático, táctico y estratégico para la segunda vuelta. Evidentemente en ese momento no hubieron primarias tan amplias, pero yo creo que siempre es bueno generar aperturas hacia quienes son parte de otras candidaturas que quieran matizar o agregar temas o plantear sus puntos de vista. Naturalmente uno cuando va a una segunda vuelta tiene que ampliar su base de apoyo y... para ampliarla hay que abrir las puertas. Y abrir las puertas también es abrir el programa. Yo creo que eso es el ABC de la política. Sumar y integrar a quien piensa distinto, que no te apoyó en la primera vuelta. Yo creo que eso debe ocurrir. O sea, el presidente Boric en algún momento abrió su programa hacia los partidos de la nueva mayoría y resultó todo muy bien. Y de hecho desde allí se construyó la coalición que hoy día lleva a la candidata Jara. Así que me da la impresión de que esa es la vía... que debemos todos, partiendo por uno mismo, que es parlamentario, generar con otros parlamentarios, con otros alcaldes, con otras fuerzas independientes que puedan contribuir a la segunda vuelta. O sea, yo creo que sí debiera haber, una característica... Sí debiera haber cambios entonces en el programa, dice usted, en segunda vuelta. ¿Se le ocurre alguna candidatura que pudiera sumarse a Janet Jara en segunda vuelta?
O sea, todas las candidaturas que hoy día no se cuadran detrás de un discurso tan duro de la derecha, porque hoy día mi impresión es que Matei, Kast y Kaiser se están peleando un nicho descarnadamente, siendo incluso muy violento entre ellos. Yo creo que, yo pensaría, esto es una opinión personal, pero Sí, la yo suya. pensaría que Harold Mike Nicholson la otra vez me lo encontré en el Día Internacional de la Concientización del Cáncer de Mama. Ya. Su programa coincide mucho al menos con lo que nosotros queremos impulsar en materia de salud. Lo que habla Parisi a propósito del tema de los pitutos también, yo creo que hay que integrar esas opciones. No sé si él estará disponible o no, pero yo creo que uno tiene que partir con la iniciativa de integrar a todo el resto que no pase segunda vuelta. ¿Y Marco Enríquez Ominami, usted cree que se podría sumar a una base programática, apoyar a Janet Jara en una eventual segunda vuelta? Yo esperaría que sí. A mí me gustaría que sí, digamos. Aquí nadie sobra en segunda vuelta. Todos tenemos que abrir las puertas y los programas de trabajo para empujar una candidatura progresista. Sobre todo si es que vas a enfrentar a una derecha que está muy hiperideologizada, fan de Trump o de Milei. Ya. Le pregunto, ¿qué le parece que vaya a tener mayor protagonismo en una ahora, pero sobre todo en una eventual segunda vuelta, Carolina Toá? Bienvenida sea. Yo creo que ella desde ya debiese estar trabajando por la candidatura de Jara. Me da la impresión de que ella tiene mucha experiencia, sobre todo de lo que no solo ha sido el gobierno del presidente Boric como ministro del Interior, sino que además en su gestión anterior, desde ya debiese estar integrada, ojalá lo más próxima al comando para empujar también la ampliación de la base de apoyo. ¿Le parece que es clave lo que puede aportar? Sin duda, sin duda, sin duda. Creo que su experiencia es clave. A mí me tocó mucho trabajar con ella en el comité político, cuando justamente fui presidente del Frente Amplio, de Convergencia Social. Creo que su análisis es muy audaz, es muy perspicaz, es de una u otra manera, tiene un olfato que se lo da la experiencia, que eso también contribuye mucho a lo que sería una buena campaña. Yo esperaría que ella deposite allí toda su energía también para ampliar la base progresista. Ahora, esto me lleva a dos temas que son importantes no dejar de tocar. Lo primero, si es que son derrotados y no ganan la elección presidencial, que es una de las opciones, es como obvio, porque cuando uno va a una elección puede ganar o perder. Ya, si no ganan la presidencia de la República, ¿usted cree que se mantiene esta alianza entre el socialismo democrático, el Frente Amplio y el Partido Comunista? Primero creo que vamos a ganar. No ya, me pongo en el escenario hipotético de que no. Pero ganemos o perdamos, sí o sí la alianza progresista tiene que perdurar. De hecho, yo diría que a nivel parlamentario muchas veces, ahora después de 3 años, estamos jugando de memoria en parte en algunas comisiones y eso me gusta mucho. Hay muchas generaciones nuevas en el Partido Socialista, en el PPD. Me parece muy atractivo también la idea de construir una alianza amplia. Hoy día en el mundo entero las coaliciones progresistas se están ampliando. Están los ejemplos en Portugal, en Brasil incluso. Ok, eso es lo deseable, pero le cuento que Ricardo Lagos Weber decía lo mismo que usted. Es deseable, pero no estoy seguro que ello ocurra. No está garantizado que ello ocurra. ¿Usted también tiene dudas de que en caso de que no fuera un triunfo, sino una derrota, porque en los triunfos es más fácil, si hubiera una derrota, ¿usted tiene también dudas de que se vaya a mantener esta coalición? En política, así como en la vida, Mónica, nada está garantizado. Hay que construirlo, hay que intencionarlo y para eso hay que trabajar. Yo estoy a disposición de trabajar por esa unidad. Yo recuerdo mucho cuando negociamos para el segundo proceso constituyente, no sé si lo recuerda, nosotros como Frente Amplio teníamos una tesis política de la unidad máxima, que era lo que hoy está ocurriendo en la presidencial que ocurriese en el segundo proceso constituyente. El PPD, la DC, tomó otra definición legítima que yo no comparto, la tomó y no fue como no fue. Por tanto, yo creo que a la luz de la historia reciente es muy necesario que no soltemos este espacio de construcción, que incluso lo Perdón, ¿qué es lo que usted cuestiona que se hizo? ¿Cuál es su cuestionamiento? ¿Cuál es su cuestionamiento? En dividir las listas. En dividir las listas. Yo creo que perfecto. Eso no es que quiero llevarle un pasito más atrás, porque usted me mencionaba lo clave que es Carolina Toá, el olfato político que ella tiene, pero usted bien sabe que hubo durante las primarias una fuerte molestia de Carolina Toá
y del socialismo democrático por la forma en que la candidatura y el Frente Amplio con su candidatura de Gonzalo Vinter abordaron la mesa del poder, las críticas a la concertación, en fin, usted sabe que hubo roces ahí, usted ha sido de los que no los ha negado, de hecho, a diferencia de otros que como que no hablan tanto de aquello. Entonces, ella ha dicho hoy día en 13C Radio que para que se mantenga esta alianza futuro no pueden seguir vivos estos diagnósticos que fueron tan duros con la exconcertación en la campaña de Gonzalo Vinter y que hay que revisar esas formas y esas evaluaciones. ¿Usted coincide? Yo recuerdo en algún momento le hicieron esta pregunta a Gonzalo Vinter y no lo dijo explícitamente, pero él señaló que justamente era uno de los aprendizajes del presidente Boric. Él mismo lo ha señalado también cuando ha intencionado esta unidad del progresismo. Yo creo que aquí todas las reflexiones caben con el propósito de unificar y densificar el programa del progresismo. Hoy día estamos frente a una derecha que quiere bajarle el impuesto a los más ricos, frente a una derecha que es negacionista, que quiere liberar a Krasnov de Punta Peuco. Frente a eso, lo que nos queda es juntarnos y construir en positivo, ni siquiera en contra de alguien, en positivo. Yo creo que hoy día estamos en un momento en Chile donde necesitamos innovar, no solamente en materia económica, productiva, cultural, sino que innovar políticamente. Y innovar políticamente ¿usted coincide con que fueron injustos en la forma en que plantearon la campaña presidencial? Carolina Toá sostiene no se puede seguir juntos si en el Frente Amplio tienen esas evaluaciones. ¿Usted concede a lo que dice Carolina Toá o no? Es que, mire, yo soy militante del Frente Amplio y soy integrante de su comité central y esa no es la evaluación hegemónica, por decirlo de alguna forma. Aquí hemos respaldado abiertamente la tesis del presidente Boric y la hemos impulsado abiertamente de construir su candidatura en las primarias fue, pero su candidatura en las primarias fue la que dijo la mesa del poder, que criticaba las políticas de los últimos 30 años. Entonces, como que yo no le estoy hablando por el análisis del presidente Boric, le estoy hablando por cómo ustedes se plantearon en esas primarias. ¿Esas evaluaciones fueron erradas? ¿Son necesarias de modificar para que la alianza siga juntos, como dice Carolina Toá? A ver, mira, yo creo que hay una, y para ser muy franco, si uno ve el video, aquí cuando uno alude a los bancos, cuando uno alude a las AFP, cuando uno alude a las ISAPRES, uno no está aludiendo ni a la expresidenta Bachelet, ni está aludiendo a Carolina Toá. Entonces, yo voy a ponderar esa crítica, seamos francos. Si la mesa del poder no es la mesa del poder político por quienes nosotros mismos votamos en algún momento, es la mesa del poder económico, es la concentración del poder económico, son las colusiones de los pollos, la colusión del confort. Ese es finalmente el trasfondo que uno critica. Ahora, tú me pones esa cara... Sí, porque entendió todo el socialismo democrático mal y toda la polémica que hubo en la campaña es porque entendieron mal. Pero estamos en la misma... Pero, Mónica, convengamos que estamos en la misma coalición, y estamos gobernando juntos y tenemos ustedes están con el socialismo democrático ahora, sí. Entonces, uno debe construir en positivo. Yo aquí tengo las mejores relaciones en la región de Valparaíso con el Partido Socialista, con el PPD, con la democracia cristiana incluso. Entonces, yo partiría desde allí, desde la base, donde tenemos un trabajo en conjunto mancomunado que no tenemos que soltarlo. Cierro con dos cosas. Lo primero es su pronóstico respecto de la parlamentaria, si cree que la derecha o las derechas juntas van a ser mayoría en ambas cámaras y si pudieran incluso acercarse a los 4/7. Eso, por un lado, para cerrar después con una crítica que hizo ayer aquí en CNN Prime Matías Walker. Creo que no. Creo que la derecha no va a sacar mayoría en el Congreso. Una de las cosas que va a resultar como el legado intangible del presidente Boric es la constitución de una coalición amplia progresista que hoy día se manifiesta en una lista única y muy potente. Creo que fue como decirlo en buen chileno, fue un palo del gato muy bien dado el tener una lista única para estas elecciones. No es Yo única. creo que eso sostiene. No es única. Bueno, se fue el FREPS y yo comparto allí que fue una pésima decisión del FREPS,
pero la mayoría de los partidos más grandes, digamos, FREPS tiene dos parlamentarios, si no me equivoco. Somos en total en la coalición, seremos 72, 74 por allí, pero en general creo que fue una muy buena decisión. Creo que además fue muy generosa, fue compleja, y eso mantiene una correlación de fuerzas que nos va a permitir en el Senado y en la Cámara de Diputados tener una fuerza importante. Y creo que está bien. Y creo que si fuese a la inversa, también estaría bien, porque Chile se debe sostener con políticas de Estado de largo plazo, encontrando a la gente que piensa distinto, como por ejemplo fue la reforma de pensiones, como por ejemplo fue el sueldo mínimo, como por ejemplo fueron las 40 horas. Y diferente es la mirada de Kaiser y de Kast, que son partidos que no dialogan con nadie, ni siquiera con alguien de derecha, no tienen la posibilidad de sentarse a tomarse un té con alguien que piensa distinto, porque son súper discriminatorios en su trato también de política pública. Entonces yo creo que fue muy afortunado tener esa lista. Ahí me pusieron un GC de un palo del gato. Sí. Creo que eso fue, y me da la impresión de que eso va a permitir también sostener una correlación en el Congreso que va a ser bien positiva para el próximo gobierno de Janet Jara. Cierro preguntándole lo siguiente: si pasan a segunda vuelta, que era lo más probable según los últimos sondeos, como tenemos veda, no podemos hablar de nuevos sondeos, pero si pasaran a segunda vuelta, necesitarían, independiente a quién tengan al frente, necesitarían los votos de la exconcertación, ampliarse hacia el centro, si es que quisieran ganar la presidencia, que es lo que supongo que cualquier candidato o candidata quiere. Y en ese sentido cobran mayor relevancia las palabras del senador Matías Walker, senador de Demócratas que apoya a Evelyn Matei, que sostuvo ayer en CNN Prime, dijo que las ideas, el corazón de las ideas de la exconcertación estaban mejor representadas por Evelyn Matei y que había un votante ahí que las iba a respaldar, porque en ese mundo de la exconcertación la DC había traicionado sus ideas apoyando el proceso constituyente, el PS en el pasado dejando de lado a Lagos por Guillé, y así suma y sigue. Entonces, que el corazón de esas ideas de la exconcertación estaban mejor representadas por Evelyn Matei. Mira, te lo voy a decir con franqueza y con mucho respeto. Me parece que una afirmación de Narnia, cuando Evelyn Matei es una abierta defensora de lo que fueron en algún momento las violaciones de los derechos humanos. El corazón de la concertación se construyó en la resistencia a Pinochet. Y cuando Evelyn Matei se da esas volteretas que justifica a veces la violación de los derechos humanos, después dice que no, que se equivocó, ahí no está el corazón de la concertación, francamente. Al menos desde nuestros padres, de nuestros abuelos que lucharon por la recuperación de la democracia, veo muy lejana esa idea, esa pulsión, ese corazón de las ideas de Evelyn Matei. Ok. Su opinión entonces, vamos a ver cómo reacciona mañana desde Chile. Vamos también a estas y otras afirmaciones. Le agradecemos mucho, diputado Diego Ibáñez, que nos haya acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Un abrazo, que esté muy bien, Mónica. Buenas noches. Y seguimos avanzando con otros de los temas relevantes de la jornada. Finalmente, mañana viernes van a ser formalizados los hasta ahora 3 detenidos por el caso Muñeca Bielorrusa. Hoy, desde la Corte Suprema, evitaron abordar la polémica, pero aseguraron estar preocupados y tomando acciones para que este tipo de hechos no se repitan. En tanto, ahora el Consejo de Defensa del Estado se sumó a las acciones legales. El informe es de Miguel Ángel Araya. Les comunico que este tribunal no va a expresar ninguna opinión sobre procesos judiciales en tramitación. Así, la Corte Suprema informaba la decisión de tomar palco y distanciarse de la investigación penal en contra de la exministra Ángela Vivanco, evitando dar opiniones al respecto o juicios de valor luego de la querella de capítulos ingresada en contra de la autora jueza, una decisión basada en que, al manifestar opiniones del caso, los ministros y ministras podrían quedar inhabilitados para conocer la causa en caso de que llegue eventualmente al máximo tribunal del país. Hay mucha preocupación porque este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir, y es por eso que la Corte Suprema está tomando diversas medidas y acciones para
lograr ese propósito. Preocupación más que entendible considerando los antecedentes que se han conocido a través de la querella de capítulos que presentó la Fiscalía en contra de Vivanco, en donde se detalla que junto a su pareja, Gonzalo Migueles, habrían recibido un pago cercano a los $14.000 por parte de los abogados que representaban al consorcio chileno-bielorruso Velasmovitech, Mario Vargas y Eduardo Lagos. Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado hizo lo propio, presentando una querella en contra de Migueles, Vargas, Lagos y Vivanco, pero además incluye a 2 conservadores de bienes raíces, Sergio Llaver en Puente Alto y Yamil Najle de Chillán. Acá hay mucha gente que sabe información. Las propias investigaciones que se hicieron en la Corte Suprema muestran que por lo menos hay una veintena de casos donde hubo operaciones especiales para alterar el procedimiento, fallar cosas distintas. Acá hay mucha gente que sabe y ya no son tiempos para quedarse callado, para tener miedo o para andar protegiendo. Ahora, ¿en qué consiste una querella de capítulos y por qué es necesaria su tramitación previo a una formalización? Cuando se investiga a un juez por un delito que ha cometido en el ejercicio de sus funciones, si la Fiscalía cierra la investigación y pretende acusar a este juez, o si durante la investigación quiere pedir medidas cautelares respecto a este juez, como la prisión preventiva o el arraigo nacional, entonces previamente se realiza un trámite denominado querella de capítulos ante la Corte de Apelaciones. El caso ha escalado tanto a raíz de los antecedentes que se han conocido, que incluso hubo reacciones de parte del propio gremio de los magistrados. Hemos seguido con especial atención todos los hechos que han ocurrido desde que se destapó el denominado caso Audio. Y queremos señalar de manera categórica el rechazo absoluto a todo tipo de acto que ponga en riesgo nuestra institucionalidad, nuestro Estado de Derecho. Este viernes se reanudará la audiencia de formalización que tendrá lugar en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago, donde deberán comparecer los imputados Gonzalo Migueles, Eduardo Lagos y Mario Vargas, que desde el pasado miércoles se encuentran detenidos en tránsito en el anexo penitenciario Capitán Llaver. Y este es un tema que está relacionado, pero que es súper grave. Lo tenemos en nuestro web cnnchile.com. Ha hecho una declaración pública la ANP, la Asociación Nacional de la Prensa. Todo esto también a raíz de un hecho que diera a conocer el sitio reportea.cl. ¿Y a qué se refiere aquello? Ha denunciado la Asociación Nacional de la Prensa después de revelado este hecho, como yo les decía, y el Colegio de Periodistas también ha expresado junto con la ANP el categórico repudio a la solicitud del Ministerio Público realizada por la fiscal Paulina Díaz, jefa de alta complejidad de la Fiscalía Occidente, para interceptar no los teléfonos, sino que los registros telefónicos de 11 periodistas, y nombra a cada uno de ellos: Francisca Skognik de la BOT, Gabriela Pizarro, ex de Clínica actual CIPER, Nicolás Serpa, ex de Clinic, Leslie Ayala de La Tercera, Catalina Olate de CIPER, Benjamín Miranda de CIPER, Francisca Soto de CIPER, Daniel Mesa de CIPER, Paulina Toro de CIPER, Macarena Segovia de CIPER y Nicolás Sepúlveda, ex CIPER y actualmente en reportea.cl. Todo ello con el propósito de identificar sus fuentes en el denominado caso Hermosilla. Esta medida, además, que busca acceder a los registros de llamados, datos georreferenciados y tráfico de datos móviles, constituye tanto para el Colegio de Periodistas como para la ANP una grave amenaza a los derechos fundamentales y a la libertad de prensa. Es un intento de vigilancia, entonces, que representa un acto inaceptable, dicen en democracia, y que además, hay que decirlo, señalan los colegas tanto de la ANP como del Colegio de Periodistas, es una vulneración de los derechos, puede ser entendido como un intento de amedrentamiento. Lo que sí también es importante destacar es que finalmente el 4º Juzgado de Garantía rechazó la solicitud de la fiscal jefa de alta complejidad, lo rechazó, y por lo tanto esto no se pudo concretar, lo cual no le quita gravedad al hecho, porque la ley de prensa resguarda la confidencialidad que tenemos todos los periodistas respecto de nuestras fuentes. Entonces, vulnerar aquello que está amparado en la ley parece un acto inaceptable en una democracia, y por lo tanto nos adherimos al reclamo de la Asociación Nacional de la Prensa, del Colegio de Periodistas y de muchísimos colegas que se ven afectados por aquello, pero lo que se ve más afectado es el derecho a la información, porque ese derecho a la información requiere el respeto a la libertad de prensa y requiere también, en mi opinión personal, el respeto al resguardo de las fuentes.
Bomberos de Chile, junto al vicepresidente Álvaro Elizalde, revisaron las fuerzas operativas para el combate a los incendios forestales de cara a la temporada 2025-2026. Para conocer más sobre las máquinas que se van a usar para enfrentar el fuego, vamos a revisar el informe de María Luisa Carrión. Un incendio forestal tiene muchas variables. Podemos estar trabajando en un lugar, el viento nos puede cambiar, nos puede encerrar, hay más riesgo, es mucho más peligroso. En sus 3 años al interior de la institución ha participado en combates de incendios forestales en 2023 y en 2024 en Viña del Mar. Esta será la primera temporada que enfrentará tras realizar cursos de capacitación en este tipo de emergencias. Saber las velocidades del viento, la distancia de las pavesas, vientos locales, vientos generales, el despliegue que hay que tener, dónde podemos y no podemos trabajar, cómo identificar una ladera, cuál es el ángulo de la ladera, cuál va a ser el avance por esa ladera. Todas herramientas teóricas y prácticas que los voluntarios de bomberos han ido adquiriendo con más frecuencia y urgencia los últimos 5 años. Hoy cientos de miembros ya han completado cursos de capacitación. Hicimos un curso teórico internacional a través de USAID DHA, donde llevamos capacitados 15.000 bomberos en forma teórica. Firmamos un convenio con Corma hace 2 años atrás, donde nos ha permitido poder capacitar en los cursos S130 y S190, que son cursos especialistas en técnicas de control de incendios forestales, a más de casi 2.000 bomberos, objetivo 10.000 bomberos en los próximos 2 años. De los 66.000 voluntarios que hay desplegados en todo el país, en la actualidad hay 54 instructores especializados a través de Corma, junto con la maquinaria que cada vez se moderniza aún más para combatir estas emergencias. La función específica de este carro es trabajar en incendios de interfaz forestal. Ese sistema es un sistema de protección. El carro, a medida que avanza a ciertos lugares con altas cargas de combustible, ¿cierto? Los incendios forestales generalmente van dejando material incandescente, pavesa, en el suelo. Y lo que hace estos sistemas de aspersores básicamente es generar, ¿cierto?, una protección a los neumáticos, una protección a la pintura y lógicamente a los bomberos. Esta unidad forestal, junto con otros carros de bomberos, fue revisada por el vicepresidente de la República y la directora de Senapred. Todo como parte del Plan de Acción 2025-2026 contra incendios forestales. Vamos a enfrentar un verano relativamente normal en términos de temperaturas de verano, pero que pudiéramos tener lo que hemos tenido estos últimos años, que son estas días o incluso semanas de olas de calor, altas temperaturas diurnas, alta temperatura nocturna también y baja humedad, lo que genera condiciones que son propicias para la propagación de incendios forestales. Sin embargo, y en esto fueron enfáticas las autoridades, pese al riesgo meteorológico, la mayoría de los incendios forestales son provocados por acción humana. Luego de años de tramitación, el Servicio de Evaluación Ambiental dio su visto bueno al proyecto Quimanlo Aguirre, la línea de transmisión de energía de mayor envergadura al último tiempo. De continuar su avance, la iniciativa ayudaría a descongestionar el sistema eléctrico, como nos cuenta Francisca Bahamondes. El masivo corte de luz a fines de febrero pasado dejó en evidencia la importancia de fortalecer el sistema eléctrico nacional, en particular la transmisión de energía, que fue el origen de la falla que dejó sin luz a 14 de las 16 regiones del país. La megalínea de transmisión Quimanlo Aguirre podría ser una de las soluciones a ese problema. Después de casi 3 años de tramitación, el Servicio de Evaluación Ambiental recomendó aprobar el proyecto. Con este hito se cumple una etapa clave que nos deja a puertas de obtener la resolución de calificación ambiental, con la cual iniciaremos la tramitación de los permisos sectoriales. Estamos trabajando para avanzar con las pruebas constructivas para el inicio de construcción de un proyecto clave para la transición energética del país. Dada la envergadura y la extensión de este proyecto, esto significó un desafío muy importante para el servicio, que conformó un equipo especial de evaluación que se desplegó en el terreno. Y se ha evaluado este proyecto con un 30% de reducción de los plazos habituales de evaluación y que además se desarrolló una consulta con pueblos indígenas. Quiero destacar el trabajo del servicio en la evaluación ambiental de este proyecto, que hoy día recibe una recomendación de aprobación. La iniciativa inició su tramitación ambiental el año 2022 y su construcción abarcará desde la comuna de María Elena, en Antofagasta, hasta Pudahuel, en la zona central del país. La línea, que debería entrar en operación a partir del año 2029, tendrá una extensión de 1.346 kilómetros, con más de 2.500 torres, una capacidad de 3.000 megawatts y una inversión inicial de casi $1.500 millones.
La tramitación se esperaba que fuera compleja, sabemos que en etapas intermedias tuvo que enfrentar cerca de 5.000 permisos, miles de observaciones también, y este es un hito muy relevante que permite ir ya vislumbrando que pueda iniciarse esta construcción que ojo, también siempre enfrenta dificultades y requiere del apoyo del Estado para poder resolverse en tiempo y forma. Uno de los llamados cuellos de botella del sistema eléctrico es la transmisión, debido a que las líneas no han crecido a la misma velocidad que lo ha hecho la generación, produciendo dificultades y pérdidas en el transporte de energía, lo que se conoce como vertimiento. De hecho, el año 2024 se duplicó la pérdida de energía en relación al año anterior. Nosotros cuando tenemos una llave que está llenando, una llave de agua está llenando un vaso, el vaso se rebalsa, aquí ocurre lo mismo. Como las líneas de transmisión no son capaces de aprovechar toda la energía que se está inyectando, gran parte de esa energía en algún horario del día se debe perder. Entonces, ¿por qué es tan trascendental incorporar mayor carretera eléctrica y almacenamiento para poder aprovechar esa energía, transmitirla con confiabilidad, con seguridad y con la mayor holgura posible hacia el sur y al mismo tiempo utilizar esa energía y guardarla? Eso permite seguir ampliando nuestra generación en base a energías renovables y evitar estos problemas que hemos visto de vertimientos porque hay congestión en las líneas y eso significa que se pierde esa producción de energía limpia porque no puede llegar hasta los lugares de destino. Ahora que ya está publicado el informe de evaluación, los organismos del Estado con competencia ambiental que fueron parte de la revisión tienen un plazo de 4 días hábiles para dar su visto bueno. Como se trata de un proyecto que cruza 5 regiones del país, la directora ejecutiva del CEA es quien debe emitir la resolución de calificación ambiental, teniendo plazo hasta el 13 de noviembre próximo para pronunciarse. Solange Lackington y Bastián Bodenhofer protagonizan la obra Honor, que está estrenando nuevas funciones en el Centro Cultural Gabriela Mistral. El montaje está basado en un texto de 1995 y cuenta la historia de una pareja que decide separarse después de 35 años de matrimonio, como nos cuenta Sandro Olavarría. ¿Acaso a la chica no le importa lo que... Después de 2 exitosas temporadas en Teatro Zoco en Lo Barnechea, la obra Honor se estrenó este jueves en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Creen que eso suena despectivo, ¿no? Yo estoy feliz, porque es una obra muy buena, es un placer, realmente es un placer hacerla, actuarla, vivirla. La posibilidad de reestrenarla aquí en el GAM es un verdadero regalo para nosotros y para el público también, porque mucha gente se quedó sin verla. Cuando uno hace obras bonitas, obras interesantes, obras que le sirven a uno, ¿eh? Yo hablo cuando las obras a mí me calan a mí el hueso, siento que eso el público lo percibe y son esas las obras que uno defiende y quisiera poder continuar. ¿Te dejó por otra persona? Sí. La producción cuenta la historia de Honor, una mujer que lleva 32 años de matrimonio con George cuando él decide dejarla por Claudia, una joven periodista. Este hecho llevará a que tanto ellos tres como la hija de la pareja se replanteen las formas que tienen de ver la vida. Esto es complicado. No es complicado, papá. Si amas a alguien, no le haces esto. Creo que lo que más me gusta a mí de esta obra es que es una obra en la que no existen buenos y no existen malos, sino que existen personas con sus deseos, con sus ambiciones, con lo que quieren, lo que no quieren, con lo que aman y lo que no aman. Todos los personajes se ven enfrentados a tomar decisiones o a cambiar y todas están basadas, impulsadas por el amor o por lo que ellos creen que es el amor. En mi caso el amor, en el caso de la chica la pasión y del marido también, como si la pasión fuera lo que revitaliza el amor y no siempre la pasión revitaliza el amor, a veces al revés. Yo voy a encontrar a alguien, a una persona... El montaje fue escrito en 1995 por la australiana Joanna Murray Smith, un texto que fue considerado atrevido para la época, ya que desafiaba el rol que según el canon debía cumplir la mujer al interior de la familia. ¿Tú sabes cuáles son los temas que cruzan la poesía escrita por Honor? Claudia tiene una visión bastante feminista en la obra, ella es la que lleva un poco la bandera de eso y ella cuestiona, de hecho quizás su mayor cuestionamiento
con el personaje de la Solange, que es Honor, es de decirle, no entiendo la postura que tú tomaste en tu vida, no entiendo por qué te postergaste, por qué quisiste dejarte de lado para apoyar a tu marido. Es una obra que se escribió antes de lo que yo viví como movimiento feminista, que fue el 2018, ponte tú, como cuando a mí se me despertó esa conciencia. Y luego a mí me pasó leyendo el texto que sentía que había como un cuidado o una atención a la importancia del cuidado de la familia, ¿cachai? Que es algo que pienso que en mi generación le es un poco indiferente o le fue un poco indiferente y ahora de pronto estamos diciendo, bueno, quizás hay algo de esto que es importante. Bueno, te escuché. Honor continuará con funciones en el GAM hasta este domingo 9 de noviembre. Hay miles de personas que no tiran por la borda a sus esposas. Muy buenas noches, comenzamos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global y vamos a partir en Estados Unidos porque en un par de horas más este viernes el gobierno de Donald Trump va a suspender el 10% del tráfico aéreo en 40 aeropuertos de este país. Esto a raíz del cierre del gobierno, lo que ha reducido al mínimo el trabajo de las agencias federales y los controladores aéreos, al ser trabajadores esenciales, siguen trabajando pero sin sueldo, y esto ha provocado la renuncia de varios de ellos, y es por eso que hay un déficit de estos funcionarios que hasta ahora ya ha provocado varios retrasos de vuelos. Y esto ocurre solo a semanas de que se celebren la Cena de Acción de Gracias en Estados Unidos. Es una festividad que involucra un feriado más largo y por ende también se espera un movimiento muy importante en los aeropuertos de Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó? Laura Soto nos cuenta. Es una de las festividades más representativas de Estados Unidos, un fin de semana largo de 4 días en el que millones de familias se reúnen para compartir la tradicional cena de pavo. El Día de Acción de Gracias marca uno de los momentos de mayor movimiento en los aeropuertos del país y aunque faltan 3 semanas para su celebración, ya hay preocupación por las consecuencias que el cierre del gobierno podría tener sobre los viajeros. Y es que la Casa Blanca anunció una reducción del 10% en el tráfico aéreo de 40 aeropuertos, con el objetivo de aliviar la presión sobre los controladores aéreos afectados por esta crisis. Habrá frustración. Estamos trabajando con las aerolíneas, quienes a su vez trabajarán con los pasajeros. Pero, en última instancia, nuestra única función es garantizar la máxima seguridad posible en este espacio aéreo. Se trata de identificar dónde se concentra la presión y cómo podemos aliviarla. La medida que entra en vigor este viernes podría afectar a los principales aeropuertos del país y a miles de vuelos. El shutdown, como se conoce al cierre gubernamental en inglés, ha provocado la suspensión o reducción al mínimo de las actividades de decenas de agencias federales. En el caso de los controladores aéreos, considerados trabajadores esenciales, han tenido que seguir trabajando sin recibir sueldo, lo que ha llevado a muchos a dejar sus puestos en busca de otras fuentes de ingreso. Estamos empezando a ver indicios de que esa fatiga se está acumulando en el sistema, de tal manera que creemos que debemos trabajar para aliviar parte de esa presión, y a medida que sigamos observando problemas de personal, se tomarán medidas adicionales en esos mercados específicos. El cierre del gobierno, que ya supera las 5 semanas, se ha convertido en el más largo en la historia del país. Mientras tanto, algunos demócratas presionan a sus compañeros de partido a no ceder ante los republicanos, sin antes conseguir concesiones en materia de atención médica. Todos los estadounidenses que perderán un vuelo, se quedarán sin sueldo o no podrán pagar la cuota de su auto por esto, deben saber que los demócratas del Senado son personalmente responsables. No apoyaremos un proyecto de ley de gastos partidista republicano que siga socavando la atención médica del pueblo estadounidense. Así, con las negociaciones en un punto muerto, la reapertura del gobierno sigue viéndose lejana. Seguimos rápidamente en Brasil, donde se está realizando la cumbre de jefes de Estado de la COP30. Llegaron casi 60 jefes de Estado y líderes de gobierno entonces, entre ellos el presidente Gabriel Boric, quien en su discurso hizo una dura crítica a Donald Trump y lo acusó de mentir respecto del cambio climático. Escuchemos lo que dijo el mandatario chileno. Porque son tiempos en que surgen voces que deciden ignorar o negar la evidencia científica sobre la crisis climática.
Sin ir más lejos, el presidente de los Estados Unidos en la última Asamblea General de la ONU dijo que la crisis climática no existe, y eso es mentira. Bueno, la cumbre de líderes se va a desarrollar hoy y mañana y después ya empieza formalmente la COP30. Vamos a cambiar de tema con estas imágenes que se hicieron virales porque un ejecutivo de una farmacéutica se desmayó en el despacho oval de la Casa Blanca frente a Donald Trump. Ahí vemos el momento entonces en que se desmaya Gordon Findlay de la empresa Novo Nordisk. Rápidamente cuando se desmaya se acercan a ayudarlos y los secretarios de prensa entonces hacen salir a los reporteros del lugar. El secretario de Salud, ahí lo vemos a la izquierda de la pantalla, después del desmayo deja la sala y eso también llamó la atención. Después entonces de este momento fue la secretaria de prensa Caroline Leavitt quien dijo que él ya estaba bien, pero hasta ahora no se sabe de la causa de este desmayo. Terminamos con el recomendado de Conexión Global. Esta vez es el primer adelanto de la película Michael. Es esta cinta biográfica entonces de Michael Jackson, en donde interpreta a Michael Jackson su sobrino, quien es Jafar Jackson. Esta película se va a estrenar en 2026, en abril, el día 24, y su estreno se ha postergado en 2 ocasiones. El productor de la cinta dijo que el cantante Michael Jackson tuvo una vida complicada y no hay que olvidar los casos, las denuncias de abuso sexual en su contra hacia menores de edad. El próximo año entonces se va a estrenar esta cinta, pero rápidamente llamó la atención entonces el parecido de su sobrino con Michael Jackson. Nos vamos a la pausa, llegamos al final de Conexión Global, pero ya sigue Mónica Rincón con más CNN Prime. Que estén muy bien, buenas noches. Termina CNN Prime, pero nos reencontramos de inmediato con Aquí se debate, porque es día jueves y tenemos un especial sobre seguridad con representantes de 5 de las 8 candidaturas que van a estar entregando sus principales propuestas. Así es que nos reencontramos en unos momentos. Jueves 6 de noviembre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches. Seguro de Auto Consorcio presentó CNN Prime.